Hoy vas a acompañar la historia de un hombre que enfrentó reyes, imperios y hasta leones hambrientos. Un hombre que permaneció fiel cuando todo a su alrededor intentaba hacerlo desistir. Esta es la historia de Daniel. Antes de comenzar, deja tu like para fortalecer este contenido y ayudar al canal a llegar a más personas. Daniel aún era muy joven cuando todo cambió. Jerusalén fue conquistada por el rey Nabucodonosor, y como parte de la victoria, los soldados babilonios reunieron a los mejores jóvenes de la ciudad para llevárselos cautivos. Daniel estaba entre ellos. Fue arrancado de su rutina, de su familia y de la seguridad de su tierra. Sin tiempo para despedirse o entender completamente lo que estaba sucediendo, Daniel fue colocado en la caravana de prisioneros que partiría hacia Babilonia. El viaje fue largo y agotador. Durante días, caminó bajo el sol fuerte y enfrentó noches frías en el desierto, llevando en el corazón la incertidumbre sobre el futuro. Era el inicio de una vida completamente nueva, en una tierra distante, con una cultura diferente y reglas que él aún no conocía. Aún siendo joven, Daniel sabía que estaba entrando en una etapa desafiante. Pero, a pesar de todos los cambios y del miedo, mantuvo su fe en Dios, seguro de que no estaba solo, incluso tan lejos de casa. Cuando Daniel y sus amigos comenzaron a recibir la comida de la mesa del rey, se dieron cuenta de que muchos de esos alimentos iban en contra de las leyes y costumbres del pueblo de Dios. Para Daniel, aceptar aquello significaba alejarse de todo lo que creía. Por eso tomó una decisión firme: no iba a contaminarse. Con respeto, Daniel pidió al encargado que permitiera a él y a sus 3 amigos seguir una dieta diferente. Propuso una prueba sencilla. Durante 10 días, comerían solo legumbres y beberían agua. Después de ese periodo, podrían comparar su apariencia con la de los demás jóvenes. Aunque era una petición arriesgada, el oficial aceptó. Y durante esos 10 días, Daniel y sus amigos permanecieron fieles. Mientras todos los demás comían de la mesa real, ellos mantuvieron su dieta sencilla. Al final del periodo, el resultado fue sorprendente. Estaban más saludables, más fuertes y con mejor apariencia que todos los otros jóvenes del palacio. La fidelidad de Daniel habló más fuerte, y Dios lo honró desde la primera prueba. Con el paso del tiempo en el palacio, Daniel y sus 3 amigos se destacaron entre todos los jóvenes en entrenamiento. Aprendían rápido, tenían un entendimiento claro y demostraban una inteligencia que sorprendía incluso a los maestros babilonios. Y había un motivo: Dios les concedió sabiduría y conocimiento en todas las áreas que estudiaban. Mientras otros jóvenes se esforzaban por mantenerse al día, Daniel, Ananías, Misael y Azarías avanzaban con naturalidad. En poco tiempo, estaban por delante de todos. Pero Daniel recibió aún algo más. El don de interpretar sueños y visiones, algo muy valorado en Babilonia y extremadamente difícil de dominar. Cuando el periodo de preparación terminó y fueron presentados al rey Nabucodonosor, el resultado fue claro. Los 4 jóvenes hebreos eran 10 veces más sabios que todos los magos, astrólogos y sabios del reino. Así fue como Dios los colocó en una posición de destaque, preparándolos para desafíos aún mayores que estaban por venir. Cierta noche, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño tan extraño y angustiante que despertó inquieto. Sabía que aquel sueño tenía un significado importante, pero no lograba entenderlo. Entonces convocó a todos los magos y sabios de Babilonia y exigió algo casi imposible: que le revelaran el sueño y explicaran su significado. Nadie pudo hacerlo. El rey se enfureció y ordenó la ejecución de todos ellos. Cuando Daniel se enteró de esto, no entró en pánico. En lugar de eso, reunió a sus 3 amigos y todos oraron, pidiendo que Dios revelara el misterio. Y Dios respondió. Esa noche, Daniel recibió la visión completa del sueño y su interpretación. Al día siguiente, Daniel se presentó ante el rey con firmeza y humildad. Le dijo que ningún hombre sería capaz de revelar aquel misterio, pero que existe un Dios en el cielo que revela secretos.
Entonces Daniel describió el sueño exactamente como el rey lo había visto, una gran estatua, con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies mezclados con hierro y barro. Luego, una piedra golpea los pies de la estatua y la destruye completamente. A continuación, explicó el significado: cada parte de la estatua representaba un reino que surgiría en la historia. El oro era el propio imperio de Nabucodonosor. Los demás metales simbolizaban los reinos futuros. La piedra, que se transforma en una gran montaña, representaba el reino eterno de Dios, que jamás sería destruido. El rey quedó impresionado. Se dio cuenta de que Daniel no solo había salvado su vida, sino también la vida de todos los sabios de Babilonia. Aquella revelación lo cambió todo. Daniel pasó a ser respetado, honrado y reconocido como alguien a quien Dios concede sabiduría verdadera. Si este video te está ayudando a comprender mejor la historia de Daniel, considera suscribirte al canal. Eso me motiva a traer más contenidos como este. Después de escuchar la interpretación del sueño, Nabucodonosor quedó completamente impresionado. Se dio cuenta de que Daniel no era simplemente otro joven extranjero, sino alguien guiado por un Dios que realmente revela misterios. El rey, que estaba acostumbrado a ser servido y obedecido, llegó incluso a inclinarse ante Daniel en señal de admiración. Entonces, delante de toda la corte, Nabucodonosor tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la vida de aquel joven judío: colocó a Daniel en una posición de gran autoridad dentro del imperio. Daniel, que había llegado a Babilonia como un cautivo sin derechos, ahora se convertía en gobernador de toda la provincia de Babilonia, una de las regiones más importantes y poderosas del reino. Pero Daniel no se olvidó de sus amigos. Pidió al rey que también diera cargos de responsabilidad a Ananías, Misael y Azarías. El rey aceptó de inmediato. Así, los tres pasaron a administrar asuntos importantes de la provincia, mientras Daniel permanecía en el palacio real, cerca del rey y participando en las decisiones más estratégicas del imperio. En pocas palabras, aquellos 4 jóvenes que decidieron permanecer fieles a Dios, incluso lejos de casa, incluso bajo presión, ahora estaban entre los líderes más respetados de Babilonia. Daniel ganó no solo autoridad, sino también influencia, respeto y un lugar de destaque en la historia. Aunque no es un episodio que involucra directamente a Daniel, este momento marca profundamente su historia y la fe de los judíos en Babilonia. El rey Nabucodonosor, lleno de orgullo, ordenó construir una enorme estatua de oro, tan alta que podía verse desde lejos, brillando bajo el sol de la llanura de Dura. Y entonces dio una orden estricta: todos, sin excepción, debían arrodillarse ante la estatua en cuanto oyeran el sonido de los instrumentos musicales. Quien desobedeciera sería arrojado de inmediato a un horno ardiente. Los 3 amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, conocidos por sus nombres babilónicos Sadrac, Mesac y Abed-Negó, sabían que aquella orden iba en contra de su fe. Adorar una imagen significaba traicionar al Dios al que servían. Aún sabiendo el riesgo, decidieron mantenerse firmes. Cuando suenan los instrumentos y toda la multitud se inclina, ellos permanecen de pie, en medio de todos. Su actitud no pasa desapercibida. Los soldados corren a informar al rey, quien se enfurece. Nabucodonosor manda llamar a los 3 y les da una segunda oportunidad, tratando de intimidarlos. Pero ellos responden con firmeza: nuestro Dios puede librarnos, pero, aun si no lo hace, no serviremos a tu estatua. La ira del rey estalla. Ordena calentar el horno 7 veces más de lo normal, tan caliente que incluso los soldados que se acercan mueren por el calor. Los 3 jóvenes son atados y arrojados al fuego. Pero ocurre algo inesperado. Dentro del horno, no se queman, no gritan, no caen al suelo. En cambio, caminan tranquilamente entre las llamas, y hay una cuarta figura con ellos, alguien que brilla como un ser celestial. Nabucodonosor queda atónito. Se acerca lo más que puede y grita para que salgan. Cuando Sadrac, Mesac y Abed-Negó salen del horno, todos ven que ni siquiera el olor a humo está sobre ellos.
El milagro es tan evidente que el rey declara que ningún dios es más grande que el Dios de ellos. Este acontecimiento se convierte en un hito no solo en la historia de Babilonia, sino también en la reputación que Daniel y sus amigos llevan consigo, hombres que confían en Dios por encima de todo. Y que son protegidos de manera sobrenatural. Con el paso del tiempo, Nabucodonosor siguió gobernando con poder absoluto, pero también con mucho orgullo. Un día, tuvo otro sueño inquietante, tan fuerte que el rey perdió el sueño. Ningún sabio pudo explicar lo que significaba, así que llamó a Daniel, quien ya había demostrado ser el único capaz de revelar misterios que provenían de Dios. En el sueño, el rey veía un gran árbol que crecía hasta el cielo, fuerte, frondoso, que alimentaba y daba refugio a todos a su alrededor. Pero, de repente, un mensajero celestial descendía y ordenaba que el árbol fuera cortado, dejando solo el tocón en la tierra. Para Nabucodonosor, aquello no tenía sentido. Para Daniel, sí, pero la interpretación no era fácil de decir. Aún así, fiel a lo que Dios revelaba, Daniel explicó. El árbol representaba al propio Nabucodonosor. Dios lo había hecho grande, fuerte y conocido entre todas las naciones. Pero a causa de su orgullo, sería derribado. Daniel le dijo que perdería su autoridad e incluso su cordura por un tiempo. Viviría lejos de las personas, como un animal, hasta reconocer que Dios es quien gobierna sobre todo. Daniel también lo aconsejó con sinceridad: Rey, arrepiéntase, haga lo que es justo. Tal vez Dios prolongue su paz. Pero Nabucodonosor no tomó en serio la advertencia. Y entonces, exactamente como Daniel había dicho, la profecía se cumplió. En el punto más alto de su soberbia, mientras se jactaba de su poder, una voz divina resonó desde el cielo. El rey fue tomado por una confusión mental tan profunda que abandonó el trono y comenzó a vivir aislado, comiendo hierba como los bueyes, mojado por el rocío, sin conciencia de quién era. Su cabello creció como plumas, sus uñas como garras, un retrato vivo de alguien que lo perdió todo por no reconocer al verdadero rey. Después de un periodo determinado por Dios, la cordura de Nabucodonosor finalmente regresó. Y en cuanto eso ocurrió, su primera actitud no fue quejarse ni intentar recuperar el trono por la fuerza, sino reconocer la soberanía de Dios. Cuando se humilló, Dios le devolvió su honor y su autoridad, mostrando una vez más que el Altísimo gobierna sobre los reyes y usa a Daniel como instrumento para revelar su voluntad. Este episodio fortaleció aún más la reputación de Daniel, un hombre que no solo entendía visiones, sino cuya palabra siempre se cumplía, porque provenía del mismo Dios. Después de la época de Nabucodonosor, otro rey sube al trono, Belsasar, un hombre conocido por su arrogancia y su falta de respeto por las cosas sagradas. Una noche, decide organizar un banquete grandioso, lleno de lujo y excesos. 1000 de sus nobles son invitados. El salón está iluminado por antorchas, las mesas rebosan de vino, música fuerte, risas y ostentación. En medio de la fiesta, Belsasar comete un grave error. Para impresionar a sus invitados, ordena traer los utensilios sagrados que habían sido tomados del templo de Jerusalén décadas antes, copas y vasos que estaban dedicados al Dios de Israel. Y usa esos objetos santos para beber vino, brindar a falsos dioses y burlarse de la fe de los judíos. Es en el punto más alto de esa arrogancia cuando sucede lo inesperado. Todo el salón queda en silencio cuando una mano misteriosa aparece en el aire, solo la mano, sin cuerpo, trazando letras brillantes en la pared del palacio. Los músicos se detienen, el vino se olvida y el rey palidece. Belsasar tiembla tanto que sus rodillas chocan entre sí. Sabe que aquello es una señal, pero no tiene idea de lo que significa. Desesperado, el rey llama a todos los sabios, magos y adivinos de Babilonia, prometiendo riquezas, autoridad e incluso el tercer lugar en el reino a quien logre traducir aquellas palabras. Pero nadie entiende el mensaje. El clima de pánico solo aumenta. Entonces, la reina madre entra en el salón y le recuerda a Belsasar de alguien,
Daniel, el hombre que había interpretado sueños y revelado secretos en el pasado, durante el reinado de Nabucodonosor. Daniel es llamado de inmediato. Cuando llega, no se intimida por la pompa ni por la oferta del rey. Daniel observa la inscripción en la pared, 3 palabras cortas, pero poderosas: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Entonces revela su significado, de manera directa y firme. Mene, Dios ha contado los días del reinado de Belsasar y ha decidido ponerle fin. Tekel, el rey ha sido pesado en la balanza de Dios y ha sido hallado falto. Parsim, el reino será dividido y entregado a los medos y a los persas. Daniel explica que el juicio era inevitable porque Belsasar conocía la historia de su antecesor, Nabucodonosor, pero eligió ignorar las advertencias y levantarse contra el Dios del cielo. Y esa misma noche, sin demora, la profecía se cumple. El ejército medo-persa invade Babilonia, la ciudad cae casi sin resistencia y Belsasar es asesinado. El reino cambia de manos exactamente como el mensaje en la pared lo había anunciado. Una vez más, Dios demuestra que ningún rey está por encima de su autoridad, y Daniel, aun en su vejez, continúa siendo el portavoz fiel de las revelaciones divinas. Esa misma noche en que Daniel interpreta la misteriosa escritura en la pared, ocurre algo grandioso e inesperado: el imperio que parecía invencible finalmente cae. Babilonia, famosa por sus murallas gigantescas, sus imponentes puertas y su exagerada confianza, es tomada casi sin lucha. Mientras el banquete de Belsasar aún se celebraba, fuera de la ciudad el ejército de los medos y persas, dirigido por Ciro, ya se movía con una estrategia silenciosa y precisa. Habían desviado el curso del río Eufrates, que pasaba por dentro de Babilonia, haciendo que el nivel del agua bajara. Por esa apertura, los soldados entraron caminando, prácticamente sin resistencia. La ciudad, que se creía intocable, fue sorprendida por donde menos lo esperaba. En el palacio, Belsasar no tuvo tiempo de reaccionar. El juicio anunciado por Daniel se cumple de manera exacta: el rey es asesinado esa misma noche. Ni el oro, ni las murallas, ni los ejércitos pudieron impedir lo que Dios había determinado. El brillo de Babilonia se apaga en pocas horas. Así, el enorme imperio babilónico llega a su fin, y el trono pasa al reino de los medos y persas, exactamente como Dios había advertido a través de Daniel, primero en el sueño de la gran estatua, y luego en las palabras escritas en la pared. Para Daniel, esto no es una sorpresa. Él ve, una vez más, que todas las revelaciones que recibió se cumplen. Pero para el mundo que lo rodea, es un impacto: el imperio que gobernó con mano de hierro durante décadas cae sin gloria, mostrando que ningún reino es más grande que el poder de Dios. Con la caída de Babilonia, el panorama político cambia por completo. Ahora el imperio es gobernado por los medos y persas, y quien asume el mando es Darío, un rey experimentado y estratégico. Normalmente, cuando un nuevo imperio toma el poder, todos los antiguos administradores son destituidos. Al fin y al cabo, nadie quiere gente del gobierno anterior ocupando cargos importantes. Pero con Daniel sucede lo contrario. Aunque ya era un hombre anciano, probablemente de más de 80 años, Daniel se destaca de inmediato. Su sabiduría, su honestidad y su manera correcta de manejar todas las cosas llaman la atención. Darío percibe que allí había alguien diferente, alguien que realmente pensaba en el bienestar del reino y no en su propio beneficio. El nuevo imperio era enorme y difícil de administrar, por eso Darío decide organizar el gobierno en niveles. Elige a 3 presidentes que estarían por encima de todos los sátrapas, gobernadores regionales. Y entre esos 3, Daniel se convierte en el principal. En otras palabras, Daniel es el hombre más importante del reino, justo por debajo del propio rey. Esto no ocurre por casualidad. La Biblia dice que había en Daniel un espíritu superior. Él hacía todo con dedicación, claridad, honestidad y sabiduría. Nada se le escapaba. Donde muchos buscaban ganancia, él buscaba justicia. Donde otros tenían miedo, él tenía discernimiento.
Darío confiaba tanto en él que comenzó a considerar ponerlo sobre todo el reino. Incluso en un nuevo imperio, con nuevas leyes, nueva cultura y una nueva corte, Daniel sigue creciendo. No se apoya en la influencia humana ni en ventajas políticas, su fuerza venía de su vida recta y del Dios que lo guiaba desde su juventud. Sin embargo, ese reconocimiento pronto despierta envidia. Y eso nos lleva al siguiente episodio importante de su vida. El crecimiento de Daniel dentro del nuevo imperio no pasa desapercibido. Al contrario, incomoda profundamente a mucha gente. Los demás líderes, hombres ambiciosos, acostumbrados a manipular, robar y aprovecharse del sistema, comienzan a ver a Daniel como un obstáculo. Él no aceptaba sobornos. No cerraba los ojos ante las injusticias. No participaba en esquemas corruptos. Y eso hacía que los corruptos temieran por sus propios privilegios. La envidia crece. Se dan cuenta de que el rey Darío confía más en Daniel que en cualquier otro. Y cuando descubren que el rey considera ponerlo por encima de todos, la indignación estalla por completo. Deciden que deben apartar a Daniel del camino, no con argumentos, no por mérito, sino mediante una trampa. Los conspiradores comienzan a investigar su vida, buscando algún error, alguna falla administrativa, una cuenta mal hecha, cualquier motivo que lo descalifique. Pero cuanto más buscan, más se dan cuenta de que Daniel es intachable. No hay error, no hay corrupción, no hay fisura. Hasta que uno de ellos se da cuenta de algo. Daniel tiene un hábito inquebrantable, orar a su Dios todos los días, 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén. No importa si es hora de trabajo, si es de noche o si está ocupado, Daniel nunca abandona su devoción. Entonces entienden de inmediato. La única forma de derribarlo es usando su propia fe contra él. Así que elaboran un plan astuto. Van ante el rey, fingiendo lealtad, y le proponen un decreto para unir el reino. Durante 30 días, nadie podría orar a ningún dios ni a ningún hombre, excepto al propio rey Darío. Quien desobedeciera sería lanzado al foso de los leones. Es un plan maquiavélico, porque ellos saben exactamente a quién afectará, a Daniel. Al fin y al cabo, para él, dejar de orar no era una opción. El rey, halagado por la idea, no percibe la trampa escondida detrás del elogio. Firma el decreto, convirtiéndolo en una ley irrevocable, una ley creada a medida para destruir al hombre más honesto del reino. Mientras los conspiradores intercambian miradas de triunfo, saben que la cuenta regresiva ha comenzado. Ahora solo queda esperar a que Daniel haga lo que siempre hace, ser fiel a Dios. Cuando el decreto es firmado, la noticia se esparce rápidamente por todo el reino. Todos se enteran de que, durante 30 días, orar a cualquier dios que no sea el rey sería considerado un crimen. Muchos guardan silencio, otros dudan, y algunos incluso piensan que la idea es absurda, pero nadie se atreve a desafiar la ley de los medos y los persas, que no podía ser revocada. Pero Daniel no reacciona con pánico, ni intenta esconderse. Él sabe exactamente qué hacer. Tan pronto como llega a su casa, Daniel sube a su habitación, como lo hacía todos los días desde su juventud. Allí había una ventana abierta en dirección a Jerusalén, su tierra, su hogar, el lugar donde había estado el templo de Dios. Aquella ventana era más que una simple abertura, era un símbolo de la promesa de Dios, un recordatorio del origen de su fe. Daniel se arrodilla. No cierra la ventana. No baja la voz. No cambia el horario. No intenta parecer discreto. Simplemente ora, como siempre lo ha hecho, 3 veces al día, dando gracias, pidiendo dirección y reconociendo que Dios es soberano, no los reyes de la tierra. Para cualquier persona común, eso sería una locura. El decreto era claro, orar significaba ser lanzado al foso de los leones. Pero para Daniel, abandonar su comunión con Dios significaría algo aún peor, negar su propia identidad, su fe y al Dios que lo había sostenido desde joven. Y, como él esperaba, los conspiradores estaban observando.
Pasan por la casa de Daniel justo en el momento de la oración y lo ven allí, de rodillas, sin miedo y sin vergüenza. No hay excusa, no hay duda, no hay forma de negarlo. Daniel eligió obedecer a Dios, incluso ante una sentencia de muerte. Con sonrisas satisfechas, los enemigos se apresuran a contarle al rey lo que han visto. Saben que ahora Daniel está en sus manos. Lo que ellos no saben es que Daniel está en manos de alguien mucho más grande. Y si has llegado hasta aquí, es señal de que te gusta este tipo de contenido. Así que suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Daniel, aun siendo un hombre íntegro y respetado en el reino, es llevado a la fuerza por los oficiales. La decisión está tomada, será arrojado al foso de los leones. Imagina la escena, el suelo de piedra resonando con los pasos de los soldados, el ambiente cargado y el silencio tenso que antecede el momento del castigo. No hay tumulto, no hay gritos. Daniel no ofrece resistencia. Él sabe en quién confía. Los leones, animales enormes y poderosos, ya podían oírse desde dentro, rugiendo, impacientes, como si percibieran la agitación. Para cualquier persona común, sería el fin. Pero Daniel permanece firme. Su corazón está en paz, no porque la situación sea fácil, sino porque sabe que Dios está con él. Cuando la tapa del foso es removida y Daniel es llevado hasta el borde, el sonido de las cadenas, del hierro raspando y el aliento caliente de los animales hacen que todo sea aún más real. El rey, desesperado, observa desde lejos. No quería que eso sucediera, pero sus propias leyes lo obligan a permitir el castigo. Daniel es arrojado dentro. La caída es corta, pero simbólica, es el momento más crítico de su vida. Los leones se acercan de inmediato, sus enormes sombras se proyectan sobre las paredes, y cualquiera que observase pensaría que sería atacado en segundos. Pero esa noche, algo extraordinario sucede. Dios envía a su ángel. Y de repente, un silencio distinto llena el lugar. Los leones, antes inquietos, se calman. Sus bocas se cierran, no por fuerza humana, sino porque el mismo Dios las detiene. El ángel permanece al lado de Daniel durante toda la noche, protegiéndolo y trayendo paz en uno de los escenarios más aterradores de la historia bíblica. Daniel, allí dentro, no está desesperado. Siente la presencia divina, y eso basta. Es una noche larga, pero no una noche de terror, es una noche de demostración del poder de Dios. Cuando el primer rayo de luz de la mañana toca el palacio, el rey Darío ya está despierto. Apenas ha dormido. Durante toda la noche, su mente giró en torno a una sola pregunta. ¿Será que el Dios de Daniel realmente pudo salvarlo? Con el corazón acelerado, camina apresuradamente hacia el foso de los leones. Sus pasos resuenan por los pasillos de piedra, y con cada metro recorrido, su ansiedad aumenta. Los oficiales intentan seguirle el paso, pero el rey está decidido a llegar lo antes posible. Al acercarse a la entrada del foso, Darío ordena que retiren la piedra. La tensión es casi palpable. Los soldados se esfuerzan por mover aquella tapa pesada, y el sonido del hierro raspando contra la piedra anuncia que el enfrentamiento entre la esperanza y la realidad está a punto de suceder. El rey se inclina hacia la abertura y, con voz temblorosa, llama. Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Acaso tu Dios, a quien sirves continuamente, fue capaz de librarte de los leones? Por un breve instante, todo queda en silencio. Hasta que, desde la oscuridad, la voz tranquila de Daniel resuena. Oh Rey, vive para siempre. Dios envió a su ángel, y él cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún mal. Darío tarda unos segundos en procesar lo que ha oído. Sus ojos se llenan de asombro. Daniel está vivo. Vivo, y sin ni siquiera un rasguño. El milagro es innegable. Inmediatamente, el rey ordena que Daniel sea sacado del foso. Los soldados ayudan a subir a aquel hombre que, a pesar de la noche tensa, se mantiene firme, sereno e intacto.
El rey lo observa como quien mira a alguien elegido por Dios. La admiración es profunda. Con el acontecimiento aún fresco ante los ojos de todos, el rey toma una decisión que cambia el curso de la historia. Decreta que todos los pueblos, naciones y lenguas del reino deben reverenciar al Dios de Daniel, el Dios que salva, libra y realiza señales y maravillas. La reputación de Daniel, que ya era grande, se vuelve aún mayor. Y la Biblia registra que él continúa prosperando, viviendo sus días con honor, respeto y la protección constante de Dios hasta su vejez. El foso de los leones, que debía haber sido el fin de Daniel, se convirtió en el escenario donde Dios mostró su poder al mundo. Y Daniel, fiel desde el principio hasta el final, termina su jornada honrado ante el rey y ante la historia. Si te gustó esta historia, deja tu me gusta y compártela con alguien que también disfrute de las historias bíblicas. Y si quieres más videos como este, solo comenta aquí abajo, quiero más historias.